¿Cuántos están bendecidos hoy? Amén. Estamos en un tiempo de ver la bendición de Dios. Lo que no veíamos durante algún tiempo lo estamos viendo ahora. Amén. Bueno, como saben, estamos en la serie Espíritu Santo. Amén. Hace 8 días estuvimos viene una lluvia y era la lluvia tardía. ¿Cuántos recibieron esa lluvia tardía? Amén. Esa lluvia tardía es tremenda. En este tiempo vamos a clamar cosas sobrenaturales de parte de Dios. El día domingo, en horas de la tarde, Dios se glorifica, Dios respalda su palabra. Ese domingo recibí una llamada de una persona que estaba en conexión y fue algo precioso lo que pasó con ellos. Lo que el Señor hizo a través de ese servicio fue una tremenda bendición. Y bueno, toda la gloria es para el Señor Jesucristo. También nosotros tuvimos la oportunidad, estábamos compartiendo en ese momento, en horas de la tarde, apenas terminó el servicio, estuvimos compartiendo con discípulos aquí en ese momento, y la revelación, la manifestación del reino vino sobre nosotros en este lugar. Toda la gloria es para Dios. Sabemos que la lluvia tardía ha llegado. Amén. Y seguimos buscando más de Dios. Es el tiempo de que nosotros tenemos que anhelar lo santo, tenemos que anhelar más de su poder, que no hagamos las cosas en nuestras fuerzas. Realmente cuando viene la ayuda sobrenatural de parte de Dios, esa unción nos facilita, nos faculta para hacer las cosas a otra manera. Muchas veces nosotros nos hemos demorado y hemos retrasado el poder de Dios a causa de que nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y en nuestras fuerzas. Amén. Hoy quiero compartirles en nuestra serie Espíritu Santo, tiene por título El yugo se pudre. Amén. Y estoy basado en el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 27. Y dice así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Amén. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Preciosa y poderosa palabra. Es preciosa palabra. Viene un tiempo en que lo que ha sido carga, en lo que ha sido dificultad en su vida, ese yugo y esa carga va a ser quitada de encima de usted. Amén. Aparte de eso, viene ese yugo. ¿Cuántos saben que el yugo está en la cerviz? ¿Saben qué es la cerviz? Acá. Los bueyes andan con el yugo acá encima. Por eso cuando a nosotros nos dicen que somos duros de cerviz, es duros de acá. O sea, somos difíciles no somos dóciles. Amén. Un caballo no es duro de cerviz. Un caballo tiene mucha dirección, podríamos decirlo, pero un buey no. Un buey es duro de cerviz. Es más, el buey, no sé cuántos conocen un arado, el buey toca dirigirlo, es irlo inclinando, y ellos a causa de esa inclinación pueden girar, pero un buey no es que vaya a voltear a mirar el buey, y menos los que trabajan en esto del yugo, de lo del arado. Pero ¿por qué les digo todo esto? Porque acá dice: y será quitado de tu hombro la carga. Amén. Y su yugo de tu cerviz. Todo lo que nos ha tenido esclavizados, todo lo que ha sido dificultad sobre este tiempo,
va a ser quitado en este tiempo. Amén. Estamos hablando que todo esto se pudre, ese yugo, esa coyunda. No sé si ustedes entienden el término coyunda, ¿verdad? La coyunda y el yugo va a podrirse a causa de la unción. Amén. Esa palabra quiero que la tengan muy clara, porque esa palabra es la que va a permitir, a través de esa palabra es la que vamos a pedir hoy, esa unción que pudre todo yugo, todo lo que ha sido yugo en nosotros, todo lo que nos ha impedido avanzar. Usted no puede poner a correr, a apostar carreras a unos bueyes. Imagínese usted cargar la nevera apostando carreras. No, uno necesita estar ligero, y hay muchas cosas que nos han anclado. Hace 8 días hablábamos de movimientos, y esta semana hemos visto movimientos de Dios. Hemos visto que cosas se han empezado a mover. Dios está cambiando la visión. Aún lo que no veíamos, la oportunidad que no veíamos, Dios está trayendo esperanza en medio de un desierto. Dios está moviendo las cosas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a ver lo que Dios ha prometido. Amén. El diablo nos ha quitado durante mucho tiempo esa facultad. Nos ha venido robándonos. Hemos sido testigos de cómo vemos que las familias se destruyen. Hemos visto cantidad de familias cercanas que se han disuelto. Y sabemos que hay familias que estaban dentro de un propósito divino. Y hemos sabido, ay, mire que tal persona se separaron. ¿Se acuerda que tal persona también se separaron? Tremendo. Los hijos han tomado decisiones. Hay muchos hijos que han tomado decisiones radicales con respecto a su sexualidad, con respecto a la autoridad. Hemos visto cómo el enemigo se ha involucrado en todas las áreas de la familia. Y nosotros hemos estado ahí viendo que el enemigo puede venir y hacer lo que él quiera. Durante mucho tiempo ha pasado eso en los matrimonios, en los ministerios, en las carreras profesionales de los hijos. Hijos que están estudiando y de repente no quiero estudiar. ¿Y cómo hace uno para obligarlos? Y a uno le toca resignarse. No, ya no fue profesional, ya no quiso ser profesional, o por lo menos en este tiempo no. Ya prolonga su carrera o definitivamente nunca la termina. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que ese yugo, esa carga, es porque nosotros la cargamos en nuestras fuerzas. Pero la palabra nos enseña que hay alguien que aligera nuestra carga. Amén. Que todo lo que es dificultad para nosotros, hay alguien que la puede hacer más liviana. Alguien que nos va a enseñar a cómo hacer las cosas a la manera de Él, no a la manera nuestra. Ese ha sido el gran problema. Se lo confieso, uno vive las cosas como las aprendió, como las vio que otros las hacían, y uno cae, repite los errores de otros. Pero ese tiempo es lo que el Señor está buscando, que aparte de toda esta dificultad podamos cambiar esa condición. Mire lo que dice Isaías 59:19. Dice que aunque todo esto acontezca, el Espíritu de Jehová levanta bandera. Amén. A pesar de todo esto, Él levanta bandera. Amén. Qué bendición, qué bendición. Tenemos esperanza. Él sigue ahí. Él está disponible para nosotros. Amén. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos como esa generación que nos tocó. Y a nosotros nos tocó o nos tocó. Nosotros durante mucho tiempo estuvimos mirando a otros en la tarima y nosotros decíamos, no, ese no es nuestro problema. Ese no es nuestro problema. Desde que no sean mis hijos, ese no es mi problema.
Pero hoy el capitán, el coach, se levanta y apenas dice: levántate, vienes de estar en la banca, vienes a ser titular. A ellos es el que el Señor viene a hablarles hoy. Hoy el Señor viene a hablarle a aquellos que son llamados de la banca a ser titulares. Amén. ¿Qué es la unción? La unción es investimiento de poder. Amén. Es algo sobrenatural en una persona natural para hacer cosas sobrenaturales. Amén. Tenemos muchos ejemplos de cómo obraba la unción en las personas. El Señor entrenó a sus discípulos durante 18 meses. Y en esos 18 meses, minuticos antes de morir, se dio cuenta que casi todo había fracasado. Uno lo había vendido, el más fiel lo había negado, los otros arrancaron a correr. ¡Qué esperanza! Y bueno, hubiera todavía tiempo para decir: bueno, volvemos a empezar. Empezamos discipulado uno otra vez. No había esa oportunidad, él ya estaba partiendo. Pero el Señor volvió, estuvo 40 días con ellos y les dijo: viene un día que necesito que estén todos unánimes, porque va a venir algo sobre ustedes y no van a volver a ser los mismos. Amén. Esa unción, eso que pasó en el Pentecostés, es lo que tenemos que anhelar hoy. Esta palabra de que el yugo se pudre a causa de la unción está disponible. Hay mucha gente que la lee y no la entiende. Otros la leen y no pasa nada. Pero vemos otros que la necesitamos. La necesitamos para poder seguir viviendo. Es más, la necesitamos para tener una razón para seguir viviendo, para tener sentido de lo que tenemos que hacer. Amén. En la antigüedad se ungían reyes, sacerdotes y profetas para una misión o un servicio. Amén. Mas ahora el creyente usa aceite. Ahora tenemos aceite, ¿verdad? Y replicamos parte de ese escenario de unción. Pero hoy no les estoy hablando de ese tipo de unción. Hoy les estoy hablando de algo que viene solo de Él. Todos tenemos al Espíritu Santo. Todos estamos sellados con el Espíritu Santo. Él es las arras de nuestra salvación. Él es la promesa de nuestra salvación. Como cuando un novio se casa, Él deja algo en arras. Él nos dejó el Espíritu Santo y Él se fue a preparar morada. Amén. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Pero hoy quiero que entiendan algo. Necesitamos algo sobrenatural que cambie esta condición en todas las personas que estamos hoy acá. Nosotros no necesitamos: ay no, pero es que no hay 1000 personas. Necesitamos que los que estén hoy acá en conexión y los que estén acá reciban esa unción. Pedro recibió la unción y su primer discurso, 3000 se convirtieron, luego 5000, y vino un aumento. Él se las creyó. Él se las creyó, que él antes andaba
Él era de los que anhelaba esa unción. Y él andaba a toda hora con Juan y con Santiago, y andaban ahí detrás del Señor Jesús, viendo cómo hacía todos esos milagros. Pero después de que él recibió esa unción, él quiso ensayar lo que había en él. Yo me imagino que él se levantaba en la calle y miraba a ver dónde estaba el sol. El sol está allá. Entonces, si yo camino, mi sombra va a este lado. Bueno. Todos los enfermos pásense a este ladito. Él quería usar lo que estaba, quería estrenar lo que había recibido de parte de Dios. ¿Ustedes saben que eso no es para ellos nomás? ¿Ustedes saben que ellos eran hasta torpes espiritualmente? Es muy distinto nuestro precioso Jesús a todos los demás que estaban al lado de él. Ellos son igual que nosotros. De pronto aquí podemos haber, o pueden haber, para no meterme yo en entre esas probabilidades, pueden haber personas más obedientes que ellos, con más fe que ellos, pero necesitan la unción. Necesitan esa unción que va a podrir todo yugo, esa unción que va a traer rompimiento, esa unción que le va a permitir que cambie de condición, de que lo que no podía hacer hasta hoy lo puede hacer de hoy en adelante, que todo lo que fue dificultad, todo lo que lo señaló delante del enemigo se va a romper en el nombre de Jesús. Esa unción viene y nos lleva a otro nivel. Siempre queremos empezar algo y siempre está la dificultad, la lucha. Mire lo que pasó con el apóstol Pablo, con Saulo. Cuando vino la unción, que es la presencia de Dios. Cuando yo hablo de unción, hablo de presencia de Dios. No hablo de una persona ungiendo a los demás. No, estoy hablando de la presencia de Dios. Hasta el momento que estuvo el Señor Jesucristo, Él era la unción. Pero esa unción solo pudo estar entre ellos. Los que no estaban en Samaria, los que no estaban en esos lugares, no sintieron la unción. Después se multiplicó en los apóstoles, después de que partió el Señor Jesús. Pero esa unción es la que nosotros vamos a tener para transmitir. Es la unción que nosotros vamos a tener para empezar de nuevo. Muchos necesitamos empezar de nuevo en muchas áreas de la vida. Hay un dicho, una frase motivacional que dice que muchas veces para poder seguir es necesario empezar de nuevo. Eso nos pasa. Muchas veces nosotros queremos poder seguir y decimos: Señor, nos toca volver a empezar de nuevo. Y eso es lo que Dios va a hacer. Dios va a renovar. Dios no va a remendar. Dios va a levantar personas íntegras. Vuelvo al ejemplo de Saulo. Saulo conocía de la ley, había sido formado en toda la ley judía. Pero a causa de la unción, sus ojos se abrieron. Lo que no veía ayer, hoy ya lo ve. Y fue empoderado y tuvo una velocidad en él como ningún otro. Como ningún otro. Él pudo recorrer los lugares que no recorrió ningún otro. Tuvo las fuerzas que no tuvo ningún otro. Cuando Pablo habla de una breve tribulación, no está hablando de una gripa, una neumonía. Él estuvo en la cárcel. Él tuvo circunstancias difíciles. Y cuando él hablaba de ese enorme peso de gloria, usted se pone a leer el versículo y usted dice:
Pues ni tanta gloria, porque al poquito tiempo que esa palabra lo mataron. Amén, ¿me están entendiendo lo que quiero decirles? La gloria es estar con Él. Muchas veces no nos afanemos por buscar revanchas aquí en la tierra. Más bien que la revancha no nos haga perder lo eterno. Eso es lo que tenemos que anhelar. En este tiempo tenemos que anhelar lo eterno. Amén. La unción que hace en nosotros nos va a capacitar. Ya no vamos a hacer que en escuela 6 y con ley de arrastre. ¿Cuántos conocían la ley de arrastre? Yo alguna vez me tuve que acoger a eso y me tocó habilitar porque no me la valieron. Bueno, estoy hablando en el colegio. Yo en las cosas del Señor, Dios lo sabe, yo me esfuerzo por ser de los mejores. No me gusta, no tengo la capacidad de memorizar como otros, pero a causa de que no tengo esa capacidad, leo 10 veces más que los otros. Entonces no es tanto por capacidad para memorizar o para entender, sino disciplina para entender. Realmente admiro, hay personas que medio miran un texto y ya lo pueden transmitir igual. Bueno, yo no lo tengo, pero la unción me puede dar eso. Amén. Vamos a anhelar la excelencia de Dios para hacer la obra. Amén. Y esto es para todas las áreas. Esto es para todas las áreas, aún para el área económica. Hay muchas cosas que han estado cerradas y no se han podido ver de la manera correcta. Pero a causa de la unción, ese yugo de escasez, ese yugo de puertas cerradas, cuando usted es fiel, no tiene que existir. Escúcheme muy bien. Estoy hablando cuando usted es fiel. Eso no tiene por qué existir. Pero sí puede existir algo: es no tener visión. Y la unción permite que tu visión sea renovada. Aún si tú estás parado encima de la oportunidad, si no tienes la unción, no la ves. Eso pasa. Eso pasa. Hay gente que tiene muchas habilidades, muchos talentos, pero no ven la oportunidad. Y hay otros que están al lado y lo están mirando y ya están diciendo: uy, yo tuviera eso, yo podría hacer eso. ¿Me hago entender? Dios va a hacer cosas poderosas hoy. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Este es el investimiento profetizado en Joel, como lo dijo el apóstol Pedro, y tiene cumplimiento en ese tiempo, en el libro de los Hechos. Pero nosotros somos la generación que estamos escribiendo, terminando de escribir el libro de los Hechos. Ese libro no fue sellado. Ese libro de los Hechos nosotros pasaremos a la historia como una generación que preparó la venida del Señor, que preparó su iglesia. Amén. Yo lo creo. Yo lo creo. Y así de pronto alguien diga: este pastor ya está tostado. No, estoy convencido de que está muy pronta la venida del Señor Jesucristo. Estoy muy, muy convencido. Y si no le alcanzo a ver, el día que parta con el Señor, valió la pena hacer lo que hice en su nombre. Estoy convencido. Un día terminamos con mi esposa y oramos al Señor y dijimos: vamos a darle una causa a nuestra vida. Necesitamos una causa. Necesitamos un motivo. Hacer empresa se puede hacer. Es más fácil hacer empresa que hacer familia. Usted empresa, ¿qué tiene que tener? Usted tiene que saber hacer algo. Usted arranca, tiene la parte administrativa, la parte de diseño, la parte de producción y todo. Es más fácil hacer una empresa. Pero cuando uno determina: Señor, vamos a hacer tu obra, vamos a hacer tu obra,
en este tiempo, que es cuando más se ha desarrollado la economía. Usted sabe que desde que empezó la pandemia acá se ha hecho lo que no se había hecho en 12 años en estrategias de negocios. Cantidad de gente que está haciendo empresa a causa de la pandemia. Y usted dice, ay Señor, pero muchos de ellos no son cristianos. Pues peor para nosotros los que somos cristianos y no entendimos qué era lo que pasaba. Porque siempre que hay una dificultad es una gran oportunidad, y yo se lo compartí hace poco. Pero es algo que el Señor tiene que hacer en todos nosotros. Él va a abrir los ojos, porque nosotros hemos hecho algo, escúcheme muy bien, y no voy a decir que los que emprendieron negocio son mejores que ustedes, que de pronto no emprendieron negocio en ese tiempo. Escúchenme muy bien. Ustedes son de un reino paralelo. La palabra dice: primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es más, si no empezó por ese lado, empezó bien. Porque la palabra dice es que empiece por el lado de buscar al Señor. Pero algo que les quiero decir: si no ha tenido la visión, este es el tiempo que Dios va a dar la visión. Amén. A través de su unción. Amén. Ahora, la unción hace una diferencia, y no es por lo que la capacidad que nosotros tengamos. Escúcheme muy bien. La unción no depende de la capacidad que tú tengas. No es que yo hice un curso de oratoria, hice uno de... No. O sea, cuando tú tienes la unción, tú no necesitas tantas cosas externas para hacer lo que Dios tiene que hacer. Cuando tú tienes la unción, no necesitas ser el mejor adorador para que descienda la gloria de Dios. Cuando tú tienes la unción, no necesitas gritar duro. No necesitas tener las palabras más motivacionales para que uno se quebrante por las palabras más que por la presencia de Dios. Lo que uno necesita es que declarando la palabra de Dios, o como pasaba con el apóstol Pablo, la sombra haga los milagros. Amén. Dios nos va a guiar en este tiempo. Amén. No va a ser de la manera que lo hemos hecho siempre. Amén. Los discípulos antes del Pentecostés no sanaban ni una gripa, yo creo. Y es verdad. Es verdad. ¿A cuánto no le pasan que usted dice: Señor, está tu palabra, Señor, y yo la declaro, pero no pasa nada? Por si acaso uno ora después de que tomé la pastilla para ir más a la fija. No. Este es tiempo de ver la manifestación de Dios. Y esto no es de unos pocos. Este es el de los que creen. Es de los que están ahí anhelando lo santo. Y para eso es que se necesita la unción. En este tiempo es que la gente tiene que empezar a ver la manifestación de Dios. No es posible que sea más evidente la manifestación de un adivino, de un brujo, que de un profeta de Dios. Este es el tiempo que Dios va a levantar una generación de profetas. Va a levantar una generación de profetas que van a avergonzar a todos los profetas de Baal, que son esos brujos que aún venden servicios de dirigir a la gente a la bendición. Eso es para los hijos de Dios. Los hijos de Dios van a encaminar a la gente al arrepentimiento, van a encaminar a la gente a buscar a Dios. Y ese es el papel que tenemos que hacer nosotros. Ustedes saben que hoy le estoy hablando a pastores, a evangelistas y a profetas, a maestros, que Dios necesita levantar. Dios necesita levantarlos en este tiempo para que hagan su obra.
No espere de pronto 5 años, porque de pronto en 5 años ya no están. Los tiempos son muy cortos. Ustedes se han dado cuenta cuántas personas hemos visto partir. Necesitamos es que sea con nosotros y ahora necesitamos hacerlo. Amén. Cristo le dijo hace más de 2000 años a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Tremendo. Les conviene que yo me vaya para que venga Él, el Consolador, el Espíritu Santo. Amén. Antes los que tenían la unción eran los que estaban al lado del Señor Jesús. Ahora la unción está disponible para todos los que somos hechos hijos de Dios. Amén. Yo no sé a cuántos hijos de Dios les estoy hablando hoy. Amén. Nuestra victoria Él la tiene preparada. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Un cristiano sin la unción no es lo suficientemente productivo. No es lo suficientemente productivo. No es 100% efectivo. Y más ahorita que se están levantando muchísimas doctrinas de confusión. Porque como dice la palabra, ese comezón de oír nos va a querer mover. ¿A dónde? A donde hablen, a donde nos digan cosas. Y eso sí se está multiplicando de una manera sorprendente. La palabra dice que vendrá el tiempo que la buena palabra va a maltratar, va a incomodar. Y muchas personas para no incomodar, entonces empiezan a cambiar la manera de predicar. Entonces ya predicamos un evangelio más light. Ya queremos más agradarle a los hombres que agradarle a Dios. Esta semana yo veía en un noticiero algo que me pareció muy particular. Había un cargamento, ¿no? Un cargamento de cocaína de un clan aquí de Colombia, de una bad cream de esas. Y viene unos pastores, porque realmente no tenían lenguaje de brujos. No sé cuántos lo vieron en el noticiero. Unos pastores de República Dominicana, creo que era de República Dominicana, y ellos daban vueltas declarando palabra de Dios alrededor del cargamento para que no se cayera el cargamento. Estamos haciendo la de brujos ahora. Estamos, mejor dicho, vendiéndonos. El comandante de la policía hizo algo muy bonito y mi esposa me lo permitía ver así. Los medios de comunicación, como los noticieros, siempre quieren mostrar los pastores son malos, los pastores son malos, porque pues realmente aquí en Colombia ellos toman partido, los noticieros toman partidos de acuerdo a los directivos. Si el directivo es ateo, pues entonces todo lo que tenga olor espiritual lo van a contradecir o le van a dar poca importancia. Pero el noticiero sí quiso hacer énfasis de que eran pastores. El comandante de la policía dijo que eran unos brujos. Y uno se pone a mirar y realmente son brujos. A ellos no les puede llamar pastores. Si en algún momento predicaban en un lugar, que Dios tenga misericordia. Pero ellos tienen que ser juzgados y que el Señor los reprenda por venirse a meter a hacer las cosas de la manera incorrecta. Amén. Nosotros en este tiempo tenemos que hablar las cosas claras. Tenemos que hacer las cosas claras. Pero algo que les digo, la unción que les estoy hablando, esa unción que pudre el yugo, es la unción que nos va a ayudar a quitar toda dificultad para hacer las cosas bien. Esa es la misma gracia. Cuando hablo de gracia,
La gracia es la que nos faculta, es la habilidad para que nosotros podamos dejar de pecar. Si nosotros tenemos en algún área de nuestra vida una dificultad, esa unción, igual que la gracia, nos va a facultar para eso. Pero hoy estoy hablando que esta unción que pudre todo yugo, esta unción les va a dar libertad de eso que usted en este momento está pensando. Y no me lo digan, pero eso que ha sido dificultad para ustedes. Hay muchas veces cosas que uno ha tenido como pecado, y por eso es que uno no se compromete más con Dios. Por eso es que uno no tiene autoridad delante del enemigo. Porque uno se levanta, uno está orando y de pronto uno se levanta todo enérgico a reprender el diablo, pero después cuando ve que el diablo está ahí ¿te acuerdas de anoche? Lo que estabas viendo en el celular, ¿te acuerdas? Entonces uno, bueno, Señor, hasta ahí llegó el impulso de orar. Ahí perdemos la autoridad. Pero esa unción que pudre el yugo es la que nos va a ayudar para que todas esas cosas que han sido lucha en nosotros ya no. Amén. Eso es lo que anhelamos del Señor. Cuando tenemos la unción, cuando la unción viene sobre nosotros, te conviertes en cazador en vez de ser la presa. Amén. Te moverás el infierno en vez de que el infierno se mueva o te persiga. Amén. Las cosas van a cambiar. Dios va a cambiar las cosas a causa de esa unción. Amén. Dijo Zacarías: no es con fuerza ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Amén. Así ha dicho Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa unción que nos hace diferentes es la que vamos a clamar hoy. Amén. Quiero darles 3 razones ya para terminar. Vamos a orar. Vamos a clamar al Señor que hoy esa unción venga sobre nosotros. 3 razones por qué necesitas esa unción para ti. Amén. La primera es porque Dios ha escogido hombres y mujeres en este tiempo para hacer su obra. Como les decía, yo sé que les estoy hablando a apóstoles, profetas, pastores, maestros que han estado en la banca, que aún creen que de pronto no tienen la autoridad, pero hoy esa autoridad va a venir sobre ustedes. Amén. Esa unción va a romper todo. Va a romper todo. Amén. Segundo, porque la Biblia dice que Él derramará su espíritu sobre siervos y siervas, y ese derramamiento no es para que se pierda. Ese derramamiento es sobre los que están unánimes anhelando algo de parte de Dios, lo sobrenatural. Amén. Y tercero, porque Dios hoy me ha enviado a decirles que como nunca antes Él va a empezar a preparar la tierra para salvación. Ustedes saben que vienen tiempos difíciles, pero Dios va a ungir, así como lo decía en esa lluvia tardía. Es cuando la tierra tiene que ser preparada, la iglesia tiene que ser conformada. Una iglesia sin tacha ni mancha. Imagínense si Pedro con una oración convirtió a 5,000. O sea, aquí estamos llegando a los 100,000. Dios va a hacer cosas. Dios va a hacer cosas. Algo que sí les digo, no caben en nuestra cabeza.
no caben en nuestra cabeza. Porque el aposento alto no era grande. No era grande. Es más lo que pasó cuando la segunda oración de Pedro era en la calle. Y Dios hizo cosas sobrenaturales. Eso es lo que vamos a empezar a ver. Eso es lo que yo clamo a Dios en este tiempo, que seamos efectivos. Y que Dios nos lleve donde Él tenga que llevarnos. Amén. Vamos a adorar al Señor. Quiero que se pongan de pie. ¿Cuántos anhelan esa unción? ¿Cuántos saben que necesitan cambiar cosas en su vida? O de pronto solo yo y la pastora y Gaby y Ami. Bueno, a mí no tanto. Necesitamos cambiar cosas. Yo necesito que Dios traiga un rompimiento en todos, para que ese yugo sea cortado, para que esa coyunda sea cortada. Todo lo que ha estado sobre su iglesia necesita tener libertad. Necesitamos una iglesia después del Pentecostés, no esa iglesia antes del Pentecostés. Esa iglesia antes del Pentecostés era una iglesia que erraba muchísimo. Después del Pentecostés, Tomás nunca volvió a ser el mismo. Él no volvió a ser el que dudaba. La naturaleza de Tomás cambió. Él tenía que meter el dedo en las llagas del Señor Jesús para poder creer. Los ojos de Pablo fueron cambiados. La visión en Eliseo, cuando vino esa unción, él pudo empezar y dejar un pasado atrás. Él pudo cerrar ese ciclo que tenía antes. Como empresario, como hombre dedicado a otras cosas, a sus cosas, él pudo cerrar ese ciclo y empezar un nuevo ciclo. Eso es a causa de la unción. Él renueva las fuerzas. Él nos hace efectivos. Cuando el Señor Jesús se subió a la barca y dijo: lanza la red nuevamente. Esa es la unción. Lo que no funcionaba va a funcionar de ahora en adelante. Amén.